Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar a grabar este tipo de vídeos cuya intención es que sean lo más rápidos, pero también en donde podéis comprender todos los procesos que nos llevan a trabajar dinámica. Concretamente vamos a hacer la actividad primera dentro de las de refuerzo. Todas estas actividades, que creo recordar que hay 5 o 6, que están en ese documento que hemos enviado a papás, se van a realizar en principio de esta manera, trabajando en este papel y grabándolo, ¿de acuerdo? Esta actividad se ha subido hoy, 28 del 3, y es una ayuda para que vosotros la hagáis de manera autónoma y podáis ver, bueno, pues si lo habéis hecho bien o tenéis algún fallo, bueno, o las virtudes que pueda tener, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. El enunciado nos dice que cuando aplicamos a un determinado muelle una fuerza de 20 newtons, le provocamos un alargamiento de 30 centímetros. Vamos a plantear el problema. ¿Cuáles son los datos de partida? Bueno, como nos dice que tenemos que utilizar la ley de Hooke, estamos en un experimento de dinámica de un objeto elástico y para eso aplicamos la famosa ley de Hooke, ¿vale? Podría hacerse de otra manera, pero nos dice el enunciado que apliquemos la ley de Hooke, ¿vale? La tenemos que tener ahí en cuenta y luego recordaremos cuál es esta ley de Hooke. Vamos con ello. Los datos es que tú tienes un muelle, ¿sí? Y este muelle, si tú no le sometes a ningún esfuerzo, ¿vale? Pues va a tener una longitud. Esta longitud, ¿de acuerdo? Es cuando no hay ningún esfuerzo. Por lo tanto, podemos poner que esta fuerza aplicada, en este caso sería 0, porque no tiene ninguna fuerza a la que esté sometido el muelle. En este caso, nuestro muelle, ¿de acuerdo?, tendría una longitud inicial, L sub 0. Recordamos que L sub 0 es igual a la longitud inicial del muelle. Vale, como de momento no hemos aplicado ninguna fuerza, pues el muelle tiene su longitud inicial y no se ha extendido, ¿vale? Bien, lo que nos dice el problema es que si le aplicamos una fuerza de 20 newtons, lógicamente este muelle va a expandirse, ¿de acuerdo? Va a hacerse de mayor tamaño. Vamos a dibujar el mismo muelle, ¿vale? Para comprender el problema. Y nos dice que ahora aplicamos una fuerza de 20 newton. Bueno, pues al aplicar una fuerza de 20 newton, lógicamente el muelle se va a estirar y ahora con esta fuerza igual a 20 newton, ahora tendremos que la longitud final del muelle es esta de aquí. Recordaros, L es igual a la longitud final del muelle. Aquí aparece un concepto muy importante, que es el siguiente. L, longitud final, menos la longitud inicial, es lo que se denomina en la ley de Hooke X. Concretamente es el alargamiento. Ya os comentaré en teoría, cuando veamos la teoría, que el alargamiento muchas veces se suele confundir con la longitud final. Y no es así, ¿de acuerdo? El alargamiento es la diferencia entre la longitud inicial del muelle cuando no había ninguna fuerza al que estuviera sometido, por lo tanto no había un estiramiento, menos, en este caso la longitud final, menos la longitud inicial. Confusión habitual. L con alargamiento. No. Es la diferencia entre ambos. Eso es el alargamiento. Muy bien. Pues entonces, cuando la fuerza es de 20 newtons, ¿qué es lo que vamos a calcular? Bueno, pues tenemos aquí nuestra máquina de calcular, siempre a mano, y hacemos lo siguiente. Estos son los datos del problema, ¿vale? Importantísimo tenerlo en cuenta. Y nos dice también estos datos que el alargamiento cuando es 20 newton, es decir, cuando la fuerza aplicada es igual a 20 newton, el alargamiento que ha sufrido el muelle ha sido de 30 centímetros. Importantísimo, trabajamos en unidades del sistema internacional, por lo tanto tenemos que cambiar de unidad. En el sistema internacional, para trabajar en las unidades de longitud, debemos de hacerlo en metros, por lo tanto tenemos que hacer un cambio de unidades. 30 centímetros lo vamos a dividir entre 100 y serían
0,3 metros. Paso crucial, que lo tengamos en cuenta, porque si no vamos a trabajar con unidades que no son las adecuadas y todo nuestro trabajo puede ser en balde. Muy bien, estos datos son, de momento, son los datos que tenemos del problema. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos piden ahora en la primera cuestión? La cuestión A nos dice: ¿cuál será la fuerza que producirá un alargamiento L menos L sub 0, lo que hemos llamado X, ¿verdad? ¿Cuál será el alargamiento cuando la fuerza aplicada, tenemos que calcularla, perdón, y nos dice que ese alargamiento va a ser de 20 centímetros? ¿Vale? Bueno, aquí ya también nos damos cuenta de que automáticamente tenemos que realizar un cambio de unidades. Hacemos así: 20 centímetros, lo dividimos entre 100 y esto es igual a 0,2 metros. Estamos trabajando en las unidades del sistema internacional. Os voy a hacer aquí un inciso: unidades del sistema internacional para trabajar en dinámica. La fuerza en newton, la longitud en metros, ¿de acuerdo? Y para la ley de Hughes, en este caso, que es lo que estamos viendo, la constante elástica newton metro. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para trabajar de forma correcta. Antes de continuar con el problema, ¿qué nos damos cuenta? Fijaros, cuando la fuerza aplicada, cuando estiramos nuestro muelle con una fuerza de 20 newtons, el alargamiento era de 30 centímetros, 0,3 metros. Si ahora el alargamiento va a ser de 20 centímetros, lógicamente esta fuerza, ¿vale?, sin haberla calculado todavía, va a ser una fuerza menor que 20 newtons, ya que cuando era con 20 el alargamiento era mayor, y si es el alargamiento, en este caso nuestra cuestión A, va a ser más pequeño, esta fuerza que vamos a aplicar ahora va a ser menor que 20 newtons. Eso lo tenemos que tener en cuenta, es decir, que cuando hagamos las operaciones, si nuestros datos concluyen en que la fuerza no es de este estilo, es que algo hemos hecho mal. Como nos dice el problema que debemos de utilizar la ley de Hughes, vamos a recordarla. La ley de Hughes, ¿vale?, se utiliza para cuerpos elásticos, es decir, este muelle que podría ser un dinamómetro. Esta ley nos dice que la fuerza aplicada es igual a una constante elástica que depende de cada muelle por el alargamiento. Esta es la famosa ley de Hughes, ¿vale? Si recordáis, fuerza en newton, constante elástica en newton metro y alargamiento en metros, ¿vale? Ya lo hemos visto en teoría que el alargamiento va a ser proporcional a la fuerza aplicada tirando del muelle, como son estos casos. ¿Lo veis? Nos tiene que salir algo proporcional siempre en la ley de Hughes. Por lo tanto, a veces se puede utilizar las reglas de 3, pero yo os aconsejo que no lo hagáis, y además, como el planteamiento del problema os dice que utilicéis esa ley de Hughes, pues debéis de hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a dibujar, vamos a entender nuestro problema. Para eso nos dibujamos nuestro muelle. Este sería nuestro muelle. En principio, como la fuerza, hemos estimado que el alargamiento va a ser menor que en los datos del problema. Recordáis, los datos eran alargamiento 30, fuerza 20, alargamiento menor, fuerza un poquito menor. No sabemos cuánto, pero va a ser menor de 20. Por lo tanto, no hago tan largo mi muelle si le hago las 5 espirales, las 5 ondas, ¿los veis? Y bueno, pues va a ser con una fuerza que es la que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces lo hago así. Aplico la ley de Hughes. Fuerza igual a la constante elástica por el alargamiento. ¿Qué me di cuenta? Que lo que quiero calcular, la fuerza,
esta fuerza que aplico aquí, que va a ser un poquito menor que esta, y por supuesto mayor que esta que aquí era inexistente, pues esta fuerza necesito en esta ecuación un dato que no tengo. ¿Lo veis? Vamos a colorearlo de otra manera. Este dato no lo tengo y lo necesito. ¿Cómo lo puedo calcular? Evidentemente con los datos del problema. ¿Cómo calcularía K, la constante elástica? Pues la constante elástica, como la fuerza, según la ley de Hughes, es igual a la constante elástica por el alargamiento, con los datos iniciales del problema, cuando yo tenía una fuerza de 20 newtons, bien, cuando tiene una fuerza de 20 newtons, la constante elástica, pues no sé cuál es, multiplicada por su alargamiento. El alargamiento era 0,3 metros. 0,3, ¿de acuerdo? Se entiende que en este problema, obviamente, el muelle es el mismo en todas las cuestiones, porque cada muelle tiene su propia constante elástica. Entonces, como punto de partida, esta constante elástica de este muelle será la misma que luego en el apartado A, porque si son muelles distintos, las constantes elásticas serán diferentes. Bueno, pues ya sabéis, lo hemos hecho muchas veces en clase, lo que está multiplicando pasa dividiendo, entonces sería 20 newton dividido entre 0,3 metros. Y esta constante elástica, utilizamos nuestra calculadora, y sería 66,7 newtons metro. Ya veis que esta constante elástica la necesitamos en nuestro ejercicio, pero no era un dato del problema, no venía en el problema. Ante la necesidad de aplicar la ley de Hughes, hemos calculado esa constante elástica que luego vamos a aplicar en la fórmula. Entonces, para el apartado A, la fuerza sería igual, esta fuerza, recordar, ¿vale? A la constante elástica, 66,7 newtons metro, multiplicado por el multiplicado por el alargamiento, ¿vale? El alargamiento hemos quedado que eran 0,2 metros. Las unidades de longitud las podemos quitar y la fuerza. Ahora lo que hacemos es multiplicar y nos saldría una fuerza de 13,34 newton. ¿Lo veis? Que es menor que la de 20. Entonces, concluyendo, fuerza de 20, alargamiento de 0,3. Fuerza de 13,3, aquí, esta sería esta, un alargamiento, ¿de acuerdo? Un L menos L sub 0 sería de 0,2 metros y la fuerza es 13,34. ¿De acuerdo? Vamos con el apartado B. El apartado nos dice que el alargamiento producido por una fuerza de 100 newtons, es decir, tenemos que calcular el alargamiento cuando la fuerza que vamos a aplicar es de 100 newton, una fuerza bastante intensa. Bueno, pues nosotros dibujamos, este es el apartado B, vamos a clarificarlo bien, ¿lo veis? Apartado B. Bueno, entonces dibujamos nuestro muelle, que como no nos dice nada del problema, entendemos que sigue siendo el mismo. Ahora las espirales estarán mucho más distanciadas, ¿vale? Porque la intensidad de la fuerza es mucho mayor. Por lo tanto, aquí ya veis que nuestra escala es una representación nada más. La fuerza que aplicamos, ya sabéis que las fuerzas son vectoriales, a veces, bueno, pues
en segundo de la ESO, que es un curso más sencillito, ¿vale? Que es una iniciación a la física y química, pues se nos puede olvidar, pero debemos recordar que las fuerzas son magnitudes vectoriales, ¿de acuerdo? Bueno, la fuerza es de 100 newton, es decir, aquí tendríamos el muelle en donde la longitud inicial la final menos la longitud inicial, que sería el alargamiento, es lo que me están preguntando, este alargamiento. ¿Recordáis? Este sería el muelle en su longitud inicial, no hay ninguna fuerza aplicada, pero cuando luego ya aplicamos una fuerza, ¿vale? Ya se produce un estiramiento del muelle. Para ser un poquito más correctos, si os parece, podemos, ¿vale? Como esta ya sería la longitud final, nosotros, esta es la que siempre intentamos calcular, L menos L sub 0, que es el alargamiento, ¿vale? Bueno, pues aplicamos la ley de Hooke. Fuerza igual a la constante elástica, que sigue siendo la misma, 1334, no, perdón, la constante elástica la tenemos aquí como 66,7 por el alargamiento. ¿Cuál es la fuerza que aplicamos? 100 newton. Igual, 100 newton, si queréis, le ponemos las unidades arrastrándolas para que sea más fácil. K, ¿cuánto es K? 66,7 newtons metro multiplicado por X, que es el alargamiento. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y X sería igual a 100 newtons entre su constante elástica. Como hemos arrastrado unidades y lo hemos hecho de forma correcta, newton y newton, y ese alargamiento, vamos a poner aquí nuestra herramienta de calcular, dividido entre 6,7, nos saldría un alargamiento de X igual a 1,5 metros aproximadamente. Lo que tiene en principio sentido. ¿Os dais cuenta? Esta sería la solución del apartado B, y aquí tendríamos la solución del apartado A, ¿vale? Una fuerte fuerza, un importante alargamiento, ¿vale? Recordar, alargamiento es la diferencia entre la longitud final del muelle, lo que sea, menos la longitud inicial cuando no había ninguna fuerza que deformara ese muelle, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un problema interesante en el sentido de que se aplica la ley de Hooke. Quizás se podría complementar con alguna gráfica, pero bueno, ya haremos alguna actividad de refuerzo que tienen gráficas. Y me parece interesante porque hay que hacer unos cambios de unidades, que ya habéis visto que están reflejados, y además hay que calcular el valor de la constante elástica, ¿vale? En el primer apartado no nos lo piden, pero vemos esa necesidad y por lo tanto tiramos de los datos, como lo hemos hecho aquí, los datos, la K, los datos que teníamos iniciales. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya sido didáctica la explicación y ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Venga, adiós.